hermano leyó los versículos 1 al 5 y estamos en esta sección que habíamos titulado en este sermón el peligro de la apostasía y observando precauciones de no caer en ella. Tal vez la duda para algunos es ¿qué es la apostasía? Porque puede tergiversarse un poco lo que significa, pero prácticamente para que te des cuenta de lo importante que es y de lo advertido que tienes que estar, el apóstata es esa persona que gozó de la luz del evangelio, estuvo escuchando la verdad. Tal vez algunos de ellos se congregaban, tal vez algunos de ellos eran miembros, tal vez algunos de ellos servían en la iglesia, pero en algún punto se alejaron de la fe. Y es que el problema es que estas personas nunca fueron creyentes, sino que solamente estuvieron expuestos a la luz, pero después ver ahora que se han alejado de la fe hace que sean llamados unos apóstatas, porque nunca pertenecieron al reino, pero degustaron de estar en la luz. Y el día de hoy, o más bien la semana pasada y el día de hoy, estábamos viendo componentes de la apostasía que la iglesia tiene que cuidar entre la congregación. La última vez que estudiábamos este pasaje veíamos solamente el versículo 1 y veíamos estos 4 componentes: el acecho de la apostasía, el tiempo de la apostasía, el efecto y el origen de la apostasía. Pero no podríamos haber predicado 8 puntos en un solo sermón, por eso lo dividimos en 2, y el día de hoy vamos a continuar con esos puntos, viendo ahora los agentes, el contenido, el objetivo y el ataque. Pero antes de ver cada uno de los puntos, quiero poner una imagen en tu cabeza. Piensa en una ciudad que depende completamente de un gran sistema de agua, ¿sí? Y todos los hogares reciben el agua justamente de esa fuente, un agua que es limpia, que es necesaria y que es vital. Pero un día, un grupo de personas se infiltran silenciosamente en esa planta de tratamiento y no llegan destruyendo tuberías, ni anunciando peligro, ni haciendo ruido, sino que trabajan muy discretamente. Y poco a poco comienzan a alterar esa agua que abastece a toda la ciudad. Primero, contaminan la fuente con pequeñas dosis que son bien difíciles de detectar. Luego convencen a la gente de que esa nueva agua es mejor y más saludable. Después, logran que muchos rechacen el agua pura que antes tenían porque ahora aceptan este nuevo tipo de agua. Y finalmente, lo que debía dar vida comienza lentamente a enfermar a toda la ciudad y a matar a las personas. Lo más peligroso es que la contaminación no parece mortal al principio por esas pequeñas dosis que tenían. Se ve limpio, parece muy similar al agua pura y limpia, pero por dentro empieza a corromper todo. Y así actúa la apostasía en la iglesia. Por eso el día de hoy tenemos que ver quiénes son las personas que pueden influenciarte para alejarte de la fe de la iglesia. ¿Cuál es el contenido de esas personas? ¿Qué es lo que te están enseñando? ¿Qué es lo que te están diciendo? El objetivo y finalmente qué están atacando. Así que la apostasía no siempre va a entrar de forma muy escandalosa. Muchas veces se infiltra, ojo, lentamente, sigilosamente, por medio de personas engañosas, enseñanzas distorsionadas, prohibiciones falsas y ataques directos a lo que Dios ha declarado bueno. Así que Pablo advierte a la iglesia sobre esta contaminación espiritual y es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Veamos entonces el primer punto basado en el versículo 2, los agentes de la apostasía. Vean lo que dice el versículo 2, que es mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La apostasía viene de parte de este tipo de personas. Las falsas enseñanzas o las enseñanzas demoníacas que la Biblia menciona son presentadas por agentes humanos. No viene el demonio y toma forma humana y te empieza a predicar la falsedad, sino que los demonios ya han creado un sistema en este mundo. Ya hay ciertas filosofías, ya hay ideologías, y una persona puede tomar algo de esa filosofía, agregarlo a lo que tenemos en la Biblia y empezar a promulgarlo en la iglesia. Empezar en reuniones a meter cizaña con las personas.
Aunque la fuente es sobrenatural en el sentido de que es una doctrina demoníaca lo que pueden estar presentando, los agentes son naturales, son personas. De manera que el versículo 2, como precaución, nos enseña quiénes son los agentes de la apostasía, quiénes son estas personas que son responsables de guiar a otros a alejarse de la fe. Dice el verso que es mediante, observen, la hipocresía de mentirosos. Vean cómo está llamando a estas personas. Son personas hipócritas y son personas mentirosas. Personas que manejan una careta, que por fuera su careta puede ser amable, linda, gentil, pero son unos hipócritas. Las cosas que hacen, las hacen para cumplir sus propios deseos, utilizando muchas veces a las personas de la iglesia. Por eso les llama, son unos mentirosos. Se caracterizan porque son mentirosos. Incluso déjenme presentar esta imagen de estos agentes. Estas personas pueden conocer la verdad. Esas personas pueden tener en su entendimiento teología sana, pero son mencionados como unos mentirosos en su andar. Según de Timoteo 3:5, más en la segunda carta, dice, teniendo apariencia de piedad estas personas, pero habiendo negado su poder. Y les advierte, a los tales, a esas personas que tienen apariencia de piedad, pero no lo son, a esos evítalos. No, es que son mis amigos, unas comiditas. No. Mucho cuidado con esas comiditas amistosas, porque son de mala influencia estas personas. Aunque tengan máscara de religión o incluso de cristianismo y que usen esa máscara de piedad, no sirven a Dios sino a Satanás. Y uno puede cuestionarse, pero ¿cómo puede ser posible que una persona que va a la iglesia tenga ese tipo de alcances? El versículo lo explica. Tienen cauterizada su conciencia. Ellos, a veces, para que vean los alcances que tienen, se creen sus propias mentiras. Su mentira ha llegado a tal punto que cauterizan su propia conciencia estas personas. Su estado es tan deplorable que ni siquiera tienen la capacidad de observar lo que es bueno y malo. Su conciencia está tan mal informada que a las cosas que debería llamarlas buenas las llama malas. Pero ojo, siempre de acuerdo a su conveniencia. Romanos 2, 14 al 15 dice, porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. La idea es esta, el Señor incluso ha provisto a toda la humanidad de una conciencia que nos empieza a decir a nosotros cuando estamos haciendo algo pecaminoso, eso está mal, y cuando hacemos algo que es bueno, eso está bien. El problema es que como estamos en una vida de pecado y llegamos a Cristo, necesitamos reinformar esa conciencia. ¿Y con qué la voy a reinformar? ¿Con qué le voy a dar forma a mi conciencia? Es con la palabra, porque ya esto para mí me va a dirigir y me va a decir, tú debes de llamarle pecaminoso, incorrecto o malo a estas cosas, y tú tienes que empezar a llamar a estas cosas santo, buenas decisiones, cosas correctas. Pero yo tengo que informar mi conciencia. Si yo no informo la conciencia, yo no voy a discernir. Entonces dice el Señor, aquí con Pablo, cuidado, porque estas personas, fíjate, aunque están en un lugar donde hay luz, donde hay una verdad, tienen su conciencia cauterizada. Ya ni siquiera posiblemente reciben la palabra, porque están cauterizando su conciencia a base de su hipocresía y sus mentiras. De manera que la idea es que no solo sepamos cómo son estos falsos, que con su pésima influencia afectan a los demás en la iglesia, sino también es cuidarnos de no caer en yo ser esa mala influencia. Hay una parte de la iglesia que ha sido afectada mucho por la filosofía, pero mucho también por nuestro orgullo, es el discernimiento.
La filosofía del mundo tuerce tu discernimiento para que no puedas distinguir correctamente. Pero el Señor le da forma a ese discernimiento para que empecemos a entender, como dice Romanos 12:2, saber cuál es la voluntad del Señor, lo que es bueno, perfecto y agradable ante sus ojos. Pero luchamos con otra cosa aparte de la filosofía, que es nuestro orgullo. A veces yo no discierno solamente por mi orgullo de querer tener la razón. Entonces yo tengo que eliminar mi orgullo para informar mi conciencia, y una vez que esta conciencia ha sido informada por la palabra, está siendo renovada según Romanos 12:2, y ahí, en ese momento, ya empiezo a discernir. Yo ya puedo distinguir, separar, evaluar. Si no, les aseguro que tu discernimiento está mal informado y necesita ser desarrollado. Así que somos responsables incluso por lo que escuchamos. ¿Con quién me estoy juntando? ¿Qué tipo de cosas estoy escuchando a estas personas? ¿Qué cosas estoy recibiendo? ¿Qué chismes no estoy frenando? ¿Qué tipo de predicadores escuchas en redes sociales? ¿Qué tipo de gente o influencers son los que tú sigues y que te están dando a ti algún tipo de cosmovisión? Que la cosmovisión es el cómo yo veo la vida. Así que somos muy responsables nosotros como iglesia de lo que estamos sembrando aquí en la congregación, de lo que yo siembro incluso en mis conversaciones con los hermanos. Recuerden, la característica de estos hombres es que son hipócritas y mentirosos. Por acá te van a decir, yo no tengo ningún problema con nadie, pero veas, yo no confíes en este hermano. Este pastor no. Pero por ay, hermanito, hasta un abracito te dan hipócritamente. Porque son unos mentirosos, calumnian. Tito 3:10-11, al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo. A la iglesia le dice esto, sabiendo que tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces, hermanos, dos cosas aquí. Cuida a la iglesia de esos hipócritas mentirosos. Descúbrelos, exhórtalos y enfréntalos. No alimentes ese ego que ellos tienen. Y cuídate de tú no ser un hipócrita mentiroso. Porque tú estás sembrando muchas cosas con las conversaciones que tienes con la gente. Cuidado con el orgullo, que nos lleva a algo desastroso como las divisiones. Esos son los agentes, pero el pasaje continúa y en la primera parte del versículo 3 vemos ahora el contenido de lo que ellos van a estar enseñando o predicando. Vean lo que dice 1 Timoteo 4:3. Hablando de esos hipócritas mentirosos, dice, esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse algunos alimentos. Y yo creo que al leer estas palabras, nuestra cultura rápidamente nos hace pensar, primero que nada, en la Iglesia Católica. Porque cuando uno analiza a los curas o los obispos, o la verdad tienen tantas categorías que me pierdo entre lo que son unos y son otros, pero cuando observas a ellos, ¿cuál es una de las prohibiciones para ellos, para que puedan servir supuestamente en la Iglesia Católica? Ellos no se pueden casar. Lo cual, de antemano se los digo, no es bíblico. Eso no lo dice Dios. Pero también dice, y mandarán a abstenerse algunos alimentos. Y posiblemente en contexto a algunos de ustedes les hará recordar lo que es la secta adventista, que también te prohíbe de cosas supuestamente tratando de ajustarse a lo que es la ley, lo cual no tiene nada que ver con nosotros el día de hoy como iglesia, porque nosotros no somos Israel, somos la iglesia. Entonces, para que yo pueda descubrir a un apóstata, forzosamente ellos tienen que enseñar que no te debes de casar y que te tienes que abstener de alimentos. No. Lo que Pablo está presentando aquí era un problema cultural en ese momento con esas personas. La idea es que lo que ellos enseñan es mentira. Lo que ellos enseñan va en contra de lo que Dios dice, pero ojo, ellos toman parte de verdad en lo que te están influenciando y diciendo y lo mezclan con un engaño
para decirte este tipo de mentiras. ¿Por qué? Porque la Biblia en algunas partes sí te recomienda que no te cases, mas no te lo prohíbe. La Biblia en ciertas partes sí mencionaba que te abstengas de alimentos, pero para ciertos grupos en culturas específicas. Entonces uno puede tomar una verdad, torcerla y enseñarla. Y eso es muy peligroso. Por eso la iglesia tiene que conocer bien la palabra para que cuando alguien se pare aquí al frente, uno lo analice y diga, ok, ¿es verdad o es mentira lo que me está diciendo esta persona? Esa declaración tan categórica, ¿la puedo tomar como una verdad absoluta o solamente está presentando sus preferencias? Y vámonos a algo mucho más común. Cuando me reúno con esas personas y que me están diciendo, presentando estos argumentos y que hasta usan la Biblia, ¿es verdad o lo están torciendo? Satanás es muy sutil. Él busca ganar un punto de apoyo en un terreno que produzca muchos más engaños. Déjenme presentarles lo que la misma Biblia dice, Colosenses 2:8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía, por su manera de pensar y vanas sutilezas. O sea, hay cosas bien innecesarias, pero que son muy sutiles, que pueden utilizar para desviarnos. Según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. O sea, toman ideas lógicas tal vez desde su perspectiva, racionales desde su perspectiva, pero que son su filosofía solamente. ¿Sí? No es lo que Cristo te está diciendo en su palabra. Ahí tienes que analizar muy bien. Por eso yo necesito el discernimiento. Es por esto que Pablo constantemente está exhortando. En Efesios 4:14 dice, cuando tú ya fuiste capacitado por la palabra, cuando tú ya empiezas a madurar y entiendes que esa madurez se ve evidenciada por medio de frutos, por medio de tu involucramiento en la iglesia, por medio de tus reacciones. Entonces dice, bueno, una vez que tú ya maduraste, dice el versículo 14, ya mostraste que creciste. Entonces, como ya estás firme en la palabra, entonces ya no seremos niños. ¿Cómo son los niños? Pues son inmaduros porque están en este proceso de crecimiento. Bueno, ya no van a ser niños cuando lleguen a ese punto, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. O sea, ya no va a ser tan fácil que el engaño de estos hipócritas mentirosos te lleve con ellos, porque estás firme en la palabra. Ya no vas a ser tan fácilmente influenciado por este tipo de personas. Por eso menciona en la final del versículo 14, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, que es lo que ellos usan. Así que lo que estamos viendo acerca de su contenido es que son mentiras o engaños, pero yo tengo que ser muy cuidadoso porque ahí mi responsabilidad es, yo tengo que estar firme en la palabra. Pero para estar firme en la palabra yo necesito conocer la palabra. Y para conocer la palabra, yo mínimo necesito leer la palabra. Y esa es un área donde, les aseguro, somos débiles. Todos tenemos una agenda ocupada en nuestras 24 horas del día. Y el Señor dice, pues yo te doy 24 horas para que cumplas con esas responsabilidades que son tu agenda, pero aún con esas responsabilidades, ¿qué tanto estás dedicando a tu Señor? ¿Qué tanto estás buscando conocerlo? Hay estadísticas de Estados Unidos, que es considerado un país que tiene mayor cultura de la lectura que nosotros, en donde dice que de cada 10 cristianos, solamente 3 han leído su Biblia completa. Y de esos 3, solamente 2 leen la Biblia regularmente. Y de esos 2, solamente 1 lee más de 5 minutos diarios la Biblia. Son estadísticas, no es algo general, pero nos está hablando de que normalmente no estamos dedicando mucho tiempo a la lectura. Y sin lectura no hay conocimiento de Dios. Y sin conocimiento de Dios no va a haber firmeza en Él. Así que si yo quiero estar listo contra sus ataques, yo necesito incluso responsabilizarme diligentemente en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes estén aquí en la iglesia como policías. A ver, ¿quién es el falso? ¿Quién es el apóstata? ¿Quién se va a levantar? No, no es el caso. Pero la Biblia te advierte
Dice 2 Pedro 2:1, pero se levantarán falsos profetas, que son falsos maestros, entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes. Aquí en la iglesia es de aquí donde surgen, los cuales, dice, encubiertamente van a introducir herejías destructoras. La idea con encubierta es que no nos vamos a estar dando cuenta hasta que algo explote, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y si tú lees incluso versículos más adelante, el capítulo 2 de 2 de Pedro, te empieza a dar características para que tú veas cómo son estos falsos. Y te dan tantas señales, te empiezan a decir, no, son bien orgullosos, se están fijando mucho en cómo se ven ellos, se están fijando mucho en su reputación, están agarrando a la gente de la iglesia y la están exprimiendo, o sea, están utilizando a la gente para su propio beneficio. Entonces, a pesar de que sus enseñanzas pueden ser sutiles y difíciles de descubrir, su actuar es algo que yo puedo discernir. Yo puedo analizar los frutos de mis hermanos o de la gente en la iglesia y darme cuenta, porque esa es la evidencia de alguien nacido de nuevo o de alguien que quiere engañar a la iglesia. Así que no estamos como policías, pero sí tenemos que discernir aún a nuestra iglesia local para cuidarnos. Porque Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejitas, tiernos, apapachables, pero por dentro son lobos rapaces, dispuestos a lastimar a quien sea para conseguir lo que quieren. Y no les importa la iglesia, les importa a ellos mismos. Así que, viendo que son personas y cuál es su contenido, que es un engaño, trae a mí una convicción de mayor precaución contra este tipo de ataque que recibe la iglesia, que es la apostasía. El versículo 3 continúa, y es ahí donde encontramos nuestro tercer punto, que es el objetivo de la apostasía. Vean lo que dice acerca de estos que están prohibiendo casarse y que están prohibiendo ciertos alimentos. Dice, como han prohibido casarse y alimentos, dice, esas dos cosas, dice, Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Ahora, ¿por qué este punto podemos entenderlo como el objetivo de los apóstatas o de los que te guían a la apostasía? Porque prácticamente lo que me está diciendo aquí es que el Señor ha creado cosas para que gocemos de ellas. Ayer en Varones teníamos el tema del dominio propio en la alimentación. Buenísimo tema, estuvo muy campechana la reunión de ayer. Y tocábamos estos versículos y decíamos, el alimento es algo precioso, es algo sabroso. En la semana, un hermano me manda un mensaje y me dice, pastor, tengo una queja contra usted. Y yo, oh no, otro más, dije. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, mire hermano, cuando vino un hermano de fuera, usted hizo algo que está mal. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y me dice, usted me llevó junto con él a desayunar los tacos de birria. Y desde entonces he estado volviendo aquí. Están buenísimos, me dice. Y confirmo, están sabrosísimos. Es verdad, la comida es algo precioso que el Señor ha creado. Entonces aquí te está diciendo Pablo, mira, estos hombres te están privando de algo tan hermoso como el matrimonio, que Dios lo creó, y la comida. Dice, mira, Dios lo creó para que con acción de gracias participen de esas cosas. Porque tú conoces la verdad, tú sabes que no hay nada de malo en eso. Ahora, no te estoy diciendo, o no te estoy invitando a que vivas en Google y que descuides tu cuerpo, ni nada de esto. Claro, ayer veíamos que hay límites y hay cosas que tenemos que considerar para cuidar el cuerpo que el Señor nos da. Pero el punto es esto, estas apóstatas tienen como objetivo ir en contra de lo que Dios considera bueno. El Señor ha llamado bíblicas a ciertas cosas, santas, pero estos hombres empiezan a torcerlo y lo que podría considerarse como decisiones correctas, lo que podría considerarse como un liderazgo bíblico, lo que podría considerarse como actividades adecuadas, ellos lo empiezan a tergiversar y cambian
lo que Dios ha llamado santo por pecado. 1 Timoteo 6, 3 al 5 dice: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, una doctrina que te está llevando a crecer espiritualmente, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. ¿Observan? Están buscando beneficio de la gente, no tomando en cuenta la sana doctrina. Pero el Señor dice que los que creen, los creyentes verdaderos, y que han conocido la verdad, ellos, nosotros, vamos a distinguir. Y con acción de gracias podemos disfrutar y enfrentar las mentiras engañosas. Judas, versículo 3 dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a ustedes, cristianos de la Iglesia Bíblica Redención, a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Somos llamados nosotros a luchar ardientemente por la palabra del Señor, defender la verdad, defender nuestra iglesia local, defender a cada uno de nuestros hermanos, porque somos una comunidad de redimidos que hicimos el compromiso de hacernos miembros, y la membresía te dice: yo me comprometo a servirles a ustedes y ustedes a mí, y someternos unos a otros. Bueno, pero me voy a someter a estos hermanos que me caen bien nomás, o de los pastores nomás a este. Entonces, ¿por qué somos miembros? ¿A qué estamos jugando? No tiene sentido. Entonces, ¿cómo vas a luchar unido como iglesia por la fe? Es imposible. Se engañan a sí mismos. Ahora, ¿cómo vas a estar unido sin ser miembro? Ese es otro tema, ¿verdad? Ahí aviento esa piedrita para el que le pueda pegar. El compromiso de la membresía que hacemos unos con otros es de protegernos, cuidarnos, guiarnos, caminar juntos en la fe, en rumbo o en dirección a la gloria de nuestro Señor. Ese es nuestro compromiso como miembros. Tenemos la verdad, y como tenemos la verdad y conocemos la verdad, tenemos la responsabilidad. No puedo huir de eso o evitarlo. Así que ese es el objetivo de los apóstatas, o de los que te guían a la apostasía. Te quieren engañar, te quieren llevar en dirección contraria a cómo va la iglesia caminando. Así que, finalmente, versículos 4 y 5, ¿qué es lo que están atacando estos hombres o mujeres? Porque, ojo, pueden ser de las dos cosas. Dice: porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Ellos están atacando la verdad. Ellos están atacando la voluntad de Dios. Ellos están atacando la iglesia de Cristo. Así de grave es. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Conclusión: a Él sea la gloria para siempre. Amén. Que así sea. La gloria es para nuestro Señor. Así que la apostasía lo que hace es atacar su palabra, lo que Él ha establecido, la verdad. Ellos quieren torcer. Pero, como hemos dicho muchas veces, si el diablo se quiere presentar aquí a engañarnos, no va a venir vestido de rojo, con unos cuernotes, pata de caballo, pata de pollo, una cola larga, puntiaguda. No se va a presentar así. Porque si hace eso, ¿qué va a pasar con todos nosotros?
O lo apachurramos o salimos corriendo, ¿verdad? Posiblemente salir corriendo. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Bueno, el diablo es un ángel, caído, pero es un ángel precioso. Tal parece que lo que dice la Biblia de él es que era tan precioso, tanta la majestad que tenía este ángel, que tuvo ego y orgullo por lo bello que era. Así que de seguro que si se presenta sería algo precioso de ver, por lo menos a la vista. Y tratando de analizar cómo el diablo actúa y qué es lo que está haciendo en la iglesia, o cómo trata de atacar la iglesia de los hermanos, él se presenta con verdades a medias. Y una verdad a medias es un engaño, y un engaño es una mentira. Mateo 4, 5 al 7. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, a Jesús, cuando estaba encarnado, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, el diablo, utilizando las escrituras, le dice, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Acuérdense, Jesús estaba encarnado. Él dice, según los que han venido los martes, según la kenosis, que es el término teológico para hablar de que él se despojó de su gloria para encarnarse. Si se tiraba de ese pináculo, ¿qué tenía que pasar con ese hombre? Tenía que morir. Su cuerpo no tendría por qué resistir porque era un verdadero humano. Entonces dice, lánzate abajo, pues está escrito. Vean, utiliza la Biblia el diablo. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán. No sea que tu pie tropiece en piedra. ¡Wow! El diablo utilizó la Biblia. Pues Jesús tendría que hacerle caso, ¿no? Porque tendría razón en que si el Señor promete algo, lo tiene que cumplir. Jesús le contestó, también está escrito, ojo, cuando alguien mal usa la Biblia, la respuesta es utilizar la misma Biblia, bien interpretada, con un versículo adecuado que hable de eso, para rebatir. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, le dijo Jesús. Tristemente, los falsos muchas veces están usando la palabra del Señor. Y tristemente la están usando sutilmente. Y tristemente, si tú no disiernes, no te vas a dar cuenta que la está usando para su conveniencia. Versículo 5 de Timoteo dice, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración aquello a lo que Él ha llamado bueno. Así que independientemente de las mentiras y engaños que se traten de hacer, tenemos la palabra de Dios más segura y firme. La idea al mencionar esto en el versículo es que el Señor va a llamar santo en su palabra a las cosas que son santas y puras. Y para tal veredicto, para que yo pueda tomar la postura correcta, pues tengo ya una verdad revelada. Y la oración, mientras la palabra te permite ver que son verdades absolutas, la oración te permite estar agradecido por esas verdades absolutas. Eso es un contraste con los ataques que hacen los apóstatas, tratando de torcer, quienes tergiversan la verdad de lo que es santo, de lo que es pecado. Y si tú tratas de observar cómo actúa el diablo con Jesús en el desierto, no fue la primera vez que el diablo toma las palabras del Señor y las tuerce. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, o sea, esta serpiente habla, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. ¿Qué hizo ahí la serpiente? Lo raro es que comienza una conversación y Eva no se sobresalta. No tenemos una explicación muy clara a eso, pero lo que sí sabemos es que Dios había mandado algo. Él toma ese mandato de Dios, le cambia algo y le hace una pregunta a Eva. Dijo Dios que no puedes comer de ningún árbol. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Ahora es curioso que Eva mencione que es correcto que Dios dijo que no comerán de él, pero después menciona que tampoco deben de tocarlo.
Cuando tú lees lo que está revelado en Génesis, lo que Dios dijo es que no pueden comer de él. El Señor no dijo que no pueden tocarlo. A ciencia cierta no sabemos si tocarlo también fue algo que mencionó posteriormente. No creemos que sea así, porque si no hubiese sido revelado. Y si no, el pecado de Eva hubiera iniciado desde el momento en que lo tomó. Pero no, su desobediencia empieza cuando ella lo probó. Así que Eva está cayendo en este juego de palabras con la serpiente. El diablo está empezando a torcer la verdad. Eva empieza con este juego de palabras y empieza a añadir cosas que no deben de estar ahí, que no son parte de la palabra de Dios. Continúa el versículo 4 y dice: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. No pasa nada, Eva, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente de nueva cuenta toma algo de verdad y agrega mentiras, convirtiéndolo en un engaño. Porque ciertamente dice que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, no iban a ser como Dios, como tal. Pone una atractiva oferta de orgullo para Eva y Adán. Y nosotros sabemos qué es lo que pasó posteriormente en esa historia. Eva toma el fruto. ¿Por qué? Porque Eva se descuidó. Porque Eva no estuvo firme en las palabras de su Dios. Porque Eva deseó lo que parecía bueno. Esto lo dije la semana pasada con la iglesia en Mochicahui. Hay que ser muy cuidadosos. Cuando uno procede a pecar, todo, mis hermanos, va a comenzar aquí. Por eso Romanos 12:2 está diciendo: ahí tienes que renovar tu mente, porque si tu mente no ha sido renovada, quiere decir que sigue impregnada de pecado, y ese pecado influye en tus pensamientos. Vas a tener pensamientos pecaminosos. Ahora, ¿un pensamiento pecaminoso es pecado? Sí, porque es pecaminoso. O sea que yo puedo pecar solamente con mi pensamiento. Sí. Jesús le estaba diciendo a los hombres: hey, no nomás el adulterio tiene que ver con que tú realices un acto indebido con una mujer. ¿Qué dice Jesús? Le dice: no, oye, si tú ya la deseaste en tu corazón, algo pasó por tu mente, ¿se dan cuenta? Es pecado. Así que inicia aquí en mi mente. Mi mente gobierna mis emociones, gobierna mis afectos, gobierna mis deseos. Así que se trae para acá. La forma en cómo tú piensas, la renovación, la transformación, la información que tú estás metiéndole a tu mente, después se va a ver reflejado en tu corazón, en qué es lo que deseas, cuáles son tus afectos. Entonces, esas cosas que yo deseo ya están revelando cómo he estado pensando. Y uno puede decir: bueno, desear algo no es pecaminoso. Depende. Hay deseos pecaminosos. Existen las concupiscencias, dice la palabra del Señor, lo cual también es pecado, volviendo a la misma ilustración de Jesús con los fariseos. Y luego, ya que uno piensa, uno maquina en su mente, desea, llega el punto donde lo llevas a la obra. Lo terrible del pecado es que un solo pecado, o algo que yo puedo ver como un solo pecado, trae detrás posiblemente otros pecados más, que tuvieron que ver con mi mente y que tuvieron que ver con mis deseos, para después verlo en sus efectos cuando lo lleve a cabo. ¿Y por qué menciono todo esto? La apostasía, al ser tan sutil, está atacando lo que Dios ha llamado bueno y atacando lo que Dios ha llamado malo. Estas personas y estos hombres van a presentar cosas que a los ojos puede parecer bueno o a los ojos puede parecer malo. Necesito una mente renovada. Necesitamos una mente renovada por la palabra. Si no, no vas a darte cuenta de nada. Vas a ser engañado y vas a empezar a decir que estas cosas buenas son malas y que estas cosas malas son buenas. Todo
porque no me he responsabilizado en lo que Dios me ha llamado sobre el crecimiento o la renovación de mi entendimiento. Hermanos, volviendo a la ilustración del sistema de agua, el problema más peligroso del veneno espiritual es que muchas veces no parece veneno. La apostasía usa personas que son aparentemente sinceras, aparentemente. Introduce enseñanzas que suenan espirituales, distorsionan sutilmente lo que Dios diseñó y terminan atacando la verdad misma de la palabra. Después de ver este pasaje, lo que tenemos que hacer es entender que la apostasía no es un peligro lejano, no es un peligro imaginario, es una amenaza que el día de hoy busca infiltrarse en la iglesia. El martes pasado estábamos estudiando en neumatología, el estudio del Espíritu Santo, el miércoles, ¿verdad? Que estamos viendo en la iglesia, decíamos que cuando recién inicia la iglesia, en Hechos 2, el método que el diablo utilizó para destruir la iglesia fue atacar por fuera. Hubo mucha persecución, lo cual provocó que la iglesia, en lugar de dividirse, se reprodujera en muchas otras iglesias. Así que el diablo astutamente se dio cuenta que atacando de fuera no iba a obtener tantos resultados y empieza a atacar desde dentro. Y cuando tú lees Hechos, por ahí capítulo 17, empiezas a leer de que los problemas que está teniendo ahora la iglesia es que han surgido falsos maestros desde dentro. Y cuando Pedro escribe su segunda carta, dice: yo ya sé que ya me están rastreando, ya sé que yo voy a morir, están a punto de agarrarme. Así que a ustedes, iglesias que tuve la oportunidad de plantar, les escribo estas palabras para que, ojo, tengan la sana doctrina bien presente y con esa sana doctrina puedan presentar defensa contra los falsos. Porque si tú vas a un banco y observas cómo enseñan a los que van a trabajar ahí como banqueros, observando los billetes, no pueden enseñarle cada billete falso que existe. No se la acaban. Imagínate todos los billetes falsos, todos los tipos de billetes falsos que existen. Lo que hacen es enseñar muy bien el billete correcto. Texturas, diseños, tamaños, colores, etc. Lo conocen tan bien que cuando llega un billete falso es rápidamente identificado, porque no se parece al billete que es verdadero. Pedro hizo lo mismo en la segunda carta. Presenta como una bocanada de sana doctrina. Es como si agarraran un embudo y te echaron toda la sana doctrina así de trancazo. Lo que hace Pedro, meterlo todo a la fuerza para que entiendan bien cómo tengo que estar firme yo, cuáles son esas sanas doctrinas que tengo que adoptar para rebatir a los falsos. Porque todo el capítulo 2 de 2 de Pedro te habla de esos falsos. ¿Por qué Pedro antes de morir presenta esta enseñanza? Porque sabe que lo más peligroso para la iglesia local es las divisiones provocadas por falsos, engañosos, hipócritas, mentirosos. Dice 1 Timoteo. Entonces, mis hermanos, cuidemos quién influye en nosotros. Examina toda la enseñanza con la Escritura. Valora correctamente lo que Dios determina pecado o santo. Cuida la verdad. Ama la sana doctrina y permanece firme en el Evangelio. Porque esto es lo que necesitamos como iglesia local para que nuestra dinámica nos permita caminar y entonces cumplir con nuestro propósito de darle gloria a nuestro Señor. Oremos, mis hermanos.